Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nuestro Dios es un Dios de paz y de perdón. El pecado, en cambio, rompe la paz y nos vuelve duros y misericordias. Por eso es que al acercarnos a Dios siempre pedimos perdón, siempre pedimos misericordia. En este domingo también, ahí en familia, pidamos al Señor de la paz, al Señor de la misericordia, que nos conceda su perdón, su amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él, otro, no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
andar por la vida con el corazón lleno de rencor, lleno de rabia por lo que nos hicieron, es mala cosa. Tenemos que tener presente que cuando hablamos del perdón, los buenos no necesitan perdón. Necesitan perdón los que se equivocaron, los que nos ofendieron, los que se dejaron vencer por el mal. Porque el perdón nos lleva a contrastar la realidad del pecado. No se trata de ese perdón que hemos metido en la vida ordinaria de una manera superficial, estúpida. Nos equivocamos, tal vez inconscientemente tocamos a otra persona y le decimos perdón, perdone usted. No, no es eso de lo que habla el Señor. El Señor habla del perdón cuando nos han ofendido, cuando la maldad del otro cayó sobre mí. Tu hermano es pecador y puede pecar una y varias veces, le está diciendo Jesús a Pedro, y Pedro lo está reconociendo ante Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el pecado es algo que daña al otro, que me daña a mí. El pecado del otro me daña a mí, me daña su avaricia, me daña su ira, me daña su lujuria, me daña... Y al mismo tiempo mis pecados dañan a los otros, pero el pecado es pecado no tanto porque quebranta este orden y daña al ser humano, sino porque ofende directamente a Dios. Ese es el pecado. Y el pecado entonces rompe y destruye la paz, la convivencia. Y perdonar no es decir aquí no pasó nada. Perdonar es poner bien donde el otro puso mal. Perdonar es ayudar al otro a que supere su mala conducta, su vicio, en la medida de lo posible, porque a veces el otro no está cerca o ni siquiera está porque ya murió, pero nos dejó la herida. Y entonces el trabajo tenemos que hacerlo sobre nosotros mismos. Perdonar es construir, arreglar. Por eso Jesús pone esa parábola y censura cómo aquel que había sido perdonado y debía salir a construir, a arreglar el mundo, donde había otras deudas, otros que le debían a él, en lugar de empeñarse en esa tarea, cae en el deseo de venganza, no tiene misericordia con el que le debía a él y entonces no ha entendido nada de lo que el dueño, de lo que el amo ha hecho al perdonarle, al tener misericordia con él. Hay muchas cosas que perdonar en Chile. Hay muchas cosas que perdonar en la Iglesia. ¿Tiene usted muchas cosas que perdonar? Tarea para construir. Allí donde otros destruyeron, allí donde a usted lo hirieron, usted no tiene justificación para decir yo voy a herir a otros, sino todo lo contrario. Yo voy a aprender a no hacer esto, porque eso hiere, porque eso daña, porque eso ofende a Dios. Dios nos perdona. Hace unos días en la liturgia proclamábamos esas palabras de Jesús que nos recordaban que no debemos enjuiciar a los demás y nos ponía esa comparación de la viga y la astilla.
Vemos con facilidad la astilla que hay en el ojo del vecino cuando llevamos una viga en el nuestro. Y tenemos que pedir entonces a Dios que nos ayude a perdonar, porque tenemos experiencia a nivel personal y también a nivel de país, a nivel social. ¿Cuánto no hemos escrito, cuánto no hemos dicho que había que perdonar, que hay que reconciliarse? ¡Qué documentos más hermosos! ¡Cuántos buenos propósitos! Pero es que necesitamos la gracia de Dios para perdonar. Perdonar no es fácil. San Francisco de Asís, al hacer su comentario sobre el Padre Nuestro, cuando llega a esa petición, perdónanos así como nosotros perdonamos, con humildad, se pone en manos de Dios y comenta: y lo que hoy no puedo perdonar, dame tu gracia para que un día logre perdonarlo. A veces queremos perdonar una herida, una ofensa que arrastramos desde que éramos niños o adolescentes, o desde el primer pololeo, o vaya usted a saber cuándo en el matrimonio, o con un compañero de trabajo, o a nivel social, y no logramos perdonar. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Jesús no nos invita a la hipocresía, no nos dice que seamos hipócritas y que digamos ya perdoné cuando en realidad no hemos perdonado. Nos invita a que con humildad recemos: perdónanos así como nosotros perdonamos. Y si hoy no soy capaz, si hoy no consigo perdonar esto, dame tu gracia, Señor, para ver si mañana consigo perdonarlo y puedo disfrutar de tu paz. Porque quien lleva el corazón en el perdón, lo lleva en la paz. Hermanos, este domingo es un domingo hermoso, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y de perdón, y porque nos dice, y le está diciendo Jesús a San Pedro, que cada uno de nosotros, que él, Simón Pedro, que también tenía sus heridas, es también capaz de ser un hombre que lleva la imagen de Dios y que por tanto es un agente de perdón y de misericordia. En este tiempo nuestro, tan crispado, tan dolorido por la violencia, por el rencor, por la rabia, por esa justicia entre comillas, que muchas veces no es sino un deseo de venganza disfrazado, en una sociedad inmisericordia, donde somos tan fáciles para condenar al otro diciendo la hizo que la pague, a usted y a mí el Señor aquí nos dice desde el altar que tenemos que perdonar 1, 7 y 70 veces 7, pero que solos no lo vamos a lograr, que necesitamos la gracia del Señor, que necesitamos rezar, que necesitamos participar en los sacramentos. Que nos ayude esta Eucaristía a entrar en esta línea del perdón, de la paz, de la misericordia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, dirijámonos a Cristo el Señor, no solo por nosotros mismos y nuestras necesidades, sino por todo el pueblo santo. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Celestino y los obispos de la Iglesia en Chile, que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan
mientras dirigen a la Iglesia durante esta pandemia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los trabajadores que continúan su trabajo en este tiempo de pandemia, para que Dios proteja su salud mientras se ponen en riesgo continuamente al servicio de los demás. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas enfermas, especialmente los que se han contagiado de COVID, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en cuerpo, mente y espíritu, y estar rodeados del amor y el apoyo de los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los científicos y todos los que trabajan por poner fin a la pandemia del coronavirus, para que Dios les otorgue conocimiento y sabiduría, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les conceda el descanso y la paz, y puedan ser merecedores de la gracia de la resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las intenciones que tenemos y llevamos en nuestro corazón, para que el Señor escuche nuestras plegarias y en su bondad nos conceda lo que le pedimos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios nuestro, que conoces nuestra vida y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones que ahora hemos compartido y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Celestino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Perdonar al hermano, recibir el perdón cuando nos lo dan o cuando nos lo da Dios, es un modo de alabarlo. Recemos por eso como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos bajo la protección de la Virgen María las vidas de nuestros enfermos, de los que están pasando necesidad, la vida de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, y la invocamos con la oración que la invocaron tantas veces también nuestros padres, nuestros mayores.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. siendo misericordiosos, sabiendo perdonarnos, podremos vivir en la alegría y en la paz. Les deseo un buen domingo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos finalizado esta celebración, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.